Hola. En esta ocasión les vengo a hablar de los tipos de cuerpo y cómo vestirlos. Lo primero que debemos saber a la hora de vestir un cuerpo es cómo es su forma, cómo es la forma de ese cuerpo que vamos a vestir, bien sea masculino o bien sea femenino. Debemos entender cómo es la forma de su rostro y cómo es la personalidad del cliente o de la persona que vamos a vestir, o la misma personalidad nuestra, para saber qué nos debemos poner o cómo nos debemos vestir. Y el tono de la piel. Hay un término que se ha manejado mucho que se le denomina a la forma del cuerpo somatotipo, y es la relación que hay entre los hombros, entre el ancho de los hombros, la cintura y la cadera. Entonces veremos que todo es cuestión de percepción. Todo depende de cómo percibimos y cómo lee nuestro ojo. El ojo occidental lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Siempre que leemos una página, pues sabemos que empezamos leyendo por la izquierda y vamos leyendo por renglones. ¿Esto por qué es importante? Porque a la hora de vestir un cuerpo yo puedo generar bloques más pesados de áreas o disimular esas áreas de manera vertical. Ya vamos viendo cómo en cada una de ellas. Cuando hablamos de los somatotipos, tenemos varias formas de cuerpo. El primero que vamos a ver es el triángulo invertido, donde los hombros o el pecho son más prominentes que las caderas y por ende que las cinturas. Son personas, tanto hombres y mujeres, de pecho más pronunciado, de hombros más anchos, o alguna de los dos. Podemos tener personas de hombros anchos con pecho ancho, o personas solo de pecho pronunciado y de hombros no tan pronunciados, pero la cintura es enmarcada y la cadera es poco pronunciada. A estas personas les debemos proponer prendas de vestir que atraigan las miradas en el área de la cadera, en esta área donde tendremos que llamar más la atención. Cintura y cadera, para disimular o para centrar la mirada acá y desviar la mirada de la zona más prominente. Es decir, a esta persona le podemos proponer bolsillos laterales, prenses en el pantalón y prendas superiores con rayas verticales, o sea, de arriba hacia abajo, y no muchos detalles ni en los hombros ni en el pecho. O sea, por ejemplo, evitar las camisas con bolsillos en el pecho, evitar las camisas con charreteras, o sea, estas lenguas donde se ponían los militares las insignias en el hombro. Evitar las camisas de manga muy corta, porque se va a formar una línea en el lado de hombro a hombro y eso nos va a hacer ver como si el hombro fuera más ancho. El segundo somatotipo que veremos es la A o triángulo, donde las caderas son más prominentes que los hombros, pecho o busto, o sea, la parte inferior es más prominente que la parte superior. A este cuerpo que le proponemos prendas muy básicas y de corte muy vertical en la parte inferior, y le proponemos prendas a esta persona, si le proponemos que se ponga manga corta, que se ponga bolsillos en la parte superior, que se puede poner un corbatín, un cuello en contraste, una almilla que es la parte de arriba de la camisa que va con corte. Puede usar rayas horizontales en la parte superior y rayas verticales en la parte inferior. Evitar siempre cortes que lleguen a la altura de la cadera, es decir, la persona vestirse con camisas que lleguen hasta la altura de la cadera. A esta persona
anterior al triángulo invertido, sí le podemos proponer que se ponga prendas que lleguen a la altura de la cadera o cortes de color a la altura de la cadera. A esta persona le proponemos cortes en la parte superior. Por ejemplo, esas chaquetas que traen la parte superior de una tela más llamativa y la parte inferior de otra tela son recomendadas para este tipo de personas. Solapas más anchas y cuellos más pronunciados le podemos proponer a este tipo de cuerpo. H, columna o rectángulo. Los hombros, el busto, el pecho, la cintura y caderas tienen dimensiones muy similares, por eso va a aparecer una columna, un rectángulo. La persona se ve recta. ¿Qué debemos hacer con esta persona? Podemos recomendarle prendas que lleguen hasta la altura de la cadera para generar una sensación de cadera más ancha, prendas que tengan escotes o partes llamativas en la parte del cuello y hombros, y tratar de disimular la parte de la cintura. ¿Para qué? O entallar la parte de la cintura para que se vean los hombros más anchos. En el caso de la chaqueta, por ejemplo, del hombre, podemos recomendarle que tenga hombreras para que se vean los hombros, más anchos y la cadera también más ancha. Prenses, por ejemplo, a esta persona le pueden favorecer. En el pantalón, óvalo, U, O. Esta persona es de cintura o vientre más prominente que los hombros, el busto, los pechos y la cadera. Muchas de las personas somos O. Hay O gruesa, hay O delgada. No quiere decir que sean personas de contextura gruesa. Hay O que pueden tener vientre prominente o pronunciado, pero ser delgados. A estas personas les recomendaremos enfatizar lo menos posible la cintura. Les recomendamos prendas más abajo de la cadera o en el nivel de la cadera para que se vea recta. Rayas verticales o cortes verticales, por ejemplo las chaquetas que tienen corte tipo sastre son muy recomendadas para estas personas. Cuellos en V pronunciados. Cuando hablo de cuellos en V pronunciados me refiero a las chaquetas, porque las camisas del hombre deben ser abiertas máximo 2 botones para que no quede muy, de manera coloquial diciéndolo, muy vulgar. También le evitamos a óvalo, le evitamos los estampados de tamaños grandes, evitar en lo posible todo lo que sean cinturones llamativos o prendas en corte de color contrastando en la parte superior con la parte inferior, y hacemos un llamado a las líneas o cortes que lleven la forma vertical para que la persona se vea más alta. Un tip muy bueno que hay es usar el color de la camisa del mismo color de los zapatos para que el ojo se salte el pantalón y no se centre en el vientre. X o reloj de arena, y en el caso de los hombres, trapecio. Este cuerpo es el más proporcionado, tiene hombros y caderas prominentes y una cintura marcada. Se dice que este cuerpo puede llevar lo que sea, sin embargo, se debe evitar marcar mucho énfasis en la altura de la cadera y en la altura de los hombros para no parecer triángulo invertido o triángulo, o no hacer mucho énfasis en la cintura para no tender hacia O. Sin embargo, este tipo de personas pueden usar las prendas ceñidas, pueden usar, una aclaración, los somatotipos existen, somatotipos X grueso, X delgado, X alto, X bajo, es la proporción que hay entre los hombros, cintura y cadera. Eso es muy necesario que lo tengamos muy en cuenta. El siguiente tema es el rostro.
la forma del rostro. Hablamos de que la percepción es lo más importante a la hora de asesorar a alguien o de vernos nosotros al espejo cómo vestirnos. Siempre es muy importante evitar formas homólogas a la forma de nuestro cuerpo. Es decir, si nosotros somos redondos, evitar formas ablusadas, formas redondas, con muchos prenses. Debemos buscar las prendas rectas que formen un trapecio o un triángulo invertido, y así sucesivamente. Por ejemplo, si somos A, las mujeres deben evitar vestidos en forma de línea A, los hombres deben evitar shorts a la altura de la cadera, y así sucesivamente. Por ejemplo, las personas cuello en B deben evitar solapas en forma de V o chaquetas abiertas para que no formen la misma forma. Lo mismo pasa con el rostro. El óvalo es un rostro que es más largo que ancho y que tiene una proporción. Este sería como el equivalente al cuerpo X. La cara óvalo es una cara que es más fácil de llevar. Ya les voy a explicar un poco sobre qué peinados o qué debemos hacer. En los hombres, el óvalo está acá. Es un rostro que puede llevar muchos tipos de cuellos, muchos tipos de escotes. En realidad no tiene muchas restricciones. Sin embargo, se deben evitar las formas de U, es decir, que vengan así. El rostro cuadrado. El rostro cuadrado es un rostro que tiende a formar ángulos, quijada muy angular, forma de la cabeza muy angular, pero no es tan alto. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos? Por ejemplo, cortes que tengan una diagonal en el copete, o formas más recta, más V o U en el escote. Y nunca debemos llevar, por ejemplo, gorra de teja recta. Lo mismo que el forma rectangular que es este. Este rostro es muy similar al anterior, pero es un rostro que es más alargado. Sin embargo, tiene los ángulos muy pronunciados, tanto en la quijada como en la cabeza. Luego tenemos el rostro redondo. Cuando hablamos de redondo, no es completamente redondo, pero tiende a ser más redondo. Siempre se deben evitar las formas redondas de escotes, usar más cuellos en B, usar peinados que tengan más volumen en la parte superior. Por ejemplo, esos peinados hipster donde son muy rapados a los lados y con más volumen en la parte superior, son más recomendables para los hombres con rostro redondo. Rostro diamante. El rostro diamante tiene muy poca la quijada y tiene más pronunciada el área de las sienes y la parte de arriba más achatada. Estos rostros deben usar más cuellos a la base o cuellos redondos, evitar todo tipo de volumen en la parte superior, y le podemos dar volumen a la parte de los costados. Entonces podemos tener un peinado un poco más clásico y solapas que tengan más volumen al lado del cuello. Igual que el rostro de triángulo, son rostros muy parecidos, como podemos ver, que deben tener el mismo manejo. Tenemos el rostro triángulo invertido, donde la parte superior de la frente y de las sienes es más estrecha y la parte de la quijada es mucho más ancha. Este rostro debe evitar los escotes horizontales. Sin embargo, a los dos anteriores les favorecen mucho los escotes horizontales, como tipo marinero o tipo ojal. Este cuello debe buscar formas más verticales de escotes. El tercer tema que veremos es la personalidad. En este caso tengo unas mujeres
pero funciona tanto como para las mujeres como para los hombres. La personalidad es clave fundamental a la hora de vestirnos, porque siempre decimos, pero es que no me siento cómodo, es que no me veo con esa chaqueta, es que no me veo en esa... Eso es súper importante, porque a la hora de vestirnos debemos reflejar nuestra personalidad, debemos ser claves en que se sienta que nosotros estamos a gusto y que nuestro atuendo refleja lo que sentimos. Entonces, para eso, en el grupo de investigación en el que yo trabajo, desarrollamos una aplicación que la pueden consultar en http://cuestionario-estilos.heroku.com, que está acá abajo, les dejo la dirección, en donde a partir de un cuestionario muy simple, el resultado es qué tipo de personalidad. Hay muchos estudios que dan diferentes tipos de personalidades de consumidores y de usuarios, y el que vamos a usar en este caso tiene unas muy claras. La primera de ellas es natural. Vemos que hay natural tanto para mujer como para hombre. Estas personas naturales, como su nombre lo indica, son personas que proyectan amistad, que tienen un mensaje de alegría, que son amables, entusiastas, optimistas, que atraen amigos, que se divierten, que el riesgo es verse fachosos porque no les importa tanto el atuendo más que ser personas. El diseño es casual, cómodo, de telas suaves, de telas naturales, con colores neutros y básicos, que vengan de la tierra, o sea, ecológicos, que nada sea llamativo, y así. Este tipo de personas deben vestirse. Sin embargo, recordemos que cuando vamos a un trabajo nos debemos vestir de acuerdo a un código de vestuario que, si bien puede estar explícito en un reglamento, puede ser también implícito, como sabemos que un doctor no nos puede, o no se va a ver bien visto que un doctor nos atienda de bermuda, por ejemplo, o que no le voy a creer mucho a un cajero de banco que me atienda de manga sisa, y así, ese tipo de cosas, de códigos que generan en el vestuario esa necesidad de cómo vestirnos. En esta página les va a salir una recomendación de colores, de tipos de peinados, de maquillajes, de acuerdo al tipo de la personalidad. Luego tenemos a esos tradicionales, son personas más grises, que tienen los colores más neutros y básicos, sólidos de medio a oscuros, que son personas que proyectan lealtad, fidelidad, son muy fieles a las tradiciones, son esas personas que les cuesta el cambio, que no entienden el mundo actual, que son personas, sin importar la edad, miren que no he hablado en ningún momento de la edad, sin importar la edad, son personas muy arraigadas a las tradiciones, muy enfocadas en lo que cada uno piensa y siente, se ha hecho así por lo que siempre se deberá hacer así, mi familia siempre son médicos, entonces yo seré médico. Esas personas que van en busca de la tradición. El elegante es esa persona que hasta en pijamas se ve elegante, esa persona que no es capaz de salir en sudadera, que siempre está de traje, que aunque el código de vestuario no lo pida, él siempre va a tener ropa de vestir. ¿Qué es ropa de vestir? Pues siempre nos vestimos con las prendas, pero la ropa de vestir es esa ropa que va hacia el universo formal del vestuario. Él proyecta refinamiento, estatus, el mensaje es éxito y seguridad de sí mismo. Son personas que donde entran roban miradas, son personas serenas, se dan prestigio, distinción. El riesgo es verse presuntuoso, verse muy creído, verse como que se la sabe todo. La apariencia es refinada, como les digo, llenos de detalles, pero detalles muy pulcros. Los colores serán básicos y neutrales, y tonos de luminosidad media. Les gustan mucho las telas aterciopeladas, los paños, esas telas finas o de apariencia muy elegante. Los románticos, como su nombre lo indica, son esas personas bondadosas,
limpias, querendongas, que llevan mucha paz y mucha calma donde llegan, que son cálidos, muy centrados en los detalles finos, o sea, los detalles pequeños. Por eso las telas son con estampados pequeños. Si las prendas tienen algún interés social o apoyan alguna causa, estas personas se van a ver más centradas por esto. Son personas que se les facilitan las relaciones. El riesgo es que se vean cursis, son de apariencia delicada y, como su nombre lo indica, son muy románticos. Los seductores, esos seres que se roban las miradas y que eso es lo que buscan, robarse las miradas cada vez que llegan. Esa atracción y sensualidad que hace de ellos una persona provocativa y sugerente. Son esas personas con prendas cortas, ajustadas, que, bueno, aunque no siempre lo seductor es mostrar piel, hay prendas que son muy sugerentes en transparencias. Incluso hay hombres que actualmente usan prendas en transparencia con terciopelo, que está muy de moda. Estamos en el 2018, no lo olvidemos. Esas prendas que son llamativas, entonces el terciopelo les gusta mucho, las transparencias, los encajes. A los hombres prendas satinadas, brillosas, son de personalidad arrollante, llegan, son agresivos, son atrevidos, y el riesgo es verse vulgar. Los creativos, ahí me incluyo yo un poco. Proyecta espontaneidad, originalidad, mezclan colores, sabores, no les importa tanto que una cosa salga estrictamente como diría el tradicional. Esa bufanda no le queda bien con esa prenda porque la bufanda tiene una textura y la prenda tiene otra, la chaqueta es de cuadros y la bufanda es de rayas. Por Dios, los creativos son más arriesgados, tienen una personalidad innovadora y aventureras, les gusta el juego, les gusta atreverse. Por eso sus colores son combinaciones inusuales, combinaciones que alguien nunca haría. Valores de claro a oscuro, altos contrastes, mates, todos los colores entrarían en ellos, y buscan mucho colores que estén actualizados. El riesgo de los anteriores es verse ridículos, verse como personajes sacados de un cuento. Estos dramáticos son personajes sacados de un cuento, son personajes que viven otra dimensión, que usan la ropa de acuerdo a lo que ellos consideran que debe ser la ropa. Entonces ellos se crean un personaje y ese personaje lo recrean de una forma muy chévere, muy clara, que siempre va a estar caracterizado. El riesgo de estos personajes dramáticos es verse agresivos, verse como que van contra la sociedad, porque son personas que no les importan los paradigmas sociales y los estereotipos. Estas personas de verdad que tienen un personaje creado y ellos viven ese personaje. Bueno, el siguiente tema, y es muy importante, son los colores que nos favorecen de acuerdo al tipo de piel que tenemos. Pero ¿cómo identificar el tono de la piel? Pues entonces hay varias clasificaciones. La tonalidad de la piel puede ser fría o cálida. ¿Cuál es una piel fría y cuál es una piel cálida? Una piel fría es la que la tonalidad de la piel se inclina más hacia los colores fríos. ¿Cuáles son esos colores fríos? Los verdes, los azules, los que tienen un contenido un poco de azul. Ay, pero no hay personas de piel verde, pero sí hay personas. Vemos que hay personas que se les marcan mucho las venas, que no son rosadas, sino más verdosas, que se palidecen con más facilidad. Bueno, ese tipo de personas. Y no solo los blancos, hablamos de trigueños, hablamos de morenos, hablamos de negros, que son de piel fría. Y las personas de piel cálida, que son esas personas que tiran hacia los naranjas, hacia los rosas, hacia los rojos. Entonces, personas que parecen bronceadas todo el tiempo o que son rosadas. Y el color del pelo es otra variable.
El color del pelo va en dos opciones, claro u oscuro. Cuando la persona es de piel fría con color de pelo claro, es decir, muy blanca, de piel algo azulosa, de pelo claro, o sea, rubio o castaño, va a ser estación verano. Cuando la persona tiene la piel fría, pero el pelo oscuro, va a ser de estación invierno. Cuando la persona tiene la tez o la piel cálida, o sea, los rosados, los rojizos o amarillentos, va con el pelo claro, va a ser primavera. Cuando la persona tiene la piel cálida y el pelo es oscuro, la persona es estación otoño. ¿Esto por qué se los digo? Porque vamos a ver que los colores tienen cierta variabilidad de acuerdo al tono de piel. Sabemos que a todos no nos favorecen los mismos colores. Es muy importante, tanto para las formas de las prendas como para los colores, que miremos qué nos favorece. ¿Cómo nos damos cuenta que nos favorece? Cuando la gente nos dice, ay, estás muy lindo, ¿qué tienes? Estás feliz, es un día exitoso. Esas prendas nos favorecen. Cuando las personas nos dicen, estás triste, ¿qué tienes? Estás aburrido, por favor cuéntame, y no tenemos nada, y es el atuendo, esas prendas no nos favorecen, o esos colores no nos favorecen. Primavera, como se los dije, la piel es generalmente clara, como blanco crema con cierto matiz dorado, un tono melocotón muy claro, las pecas y las mejillas rosadas son típicas de este grupo, los ojos azules, verdes, pardosos y el cabello generalmente en tonos claros. Las personas de primavera, que aquí las vemos, pueden dividirse en cálida, clara o brillante. Acá se me movió este rótulo. Las personas de primavera, estos son los colores favorables y estos son los colores no favorables. Siempre digo algo cuando estoy haciendo una asesoría. Las reglas son para romperlas. Cuando estoy haciendo una asesoría, las reglas de tránsito, por ejemplo, no se deben romper, pero siempre debo explorar colores que al parecer no deberían ser favorables para mi tono de piel, pero que me pueden generar una excepción en mí. Miren que generalmente vamos a tener tipos de colores muy similares y otros no tan similares. ¿Por qué les digo esto? Para que estemos muy atentos a que hay tonos que le favorecen a más tipos de personas. Por eso se buscan ese tipo de tonos a la hora de hacer uniformes o de hacer vestidos que deben llevar muchas personas. Por ejemplo, las damas de compañía o damas de honor de una novia deberían tener el mismo color de vestido, entonces voy a buscar un tono que le favorezca a más tonos de piel. Verano, piel ligeramente clara, ojos azules, verdes, pardos o grises, pardos es marrones, en cabello en tonos claros como el rubio, miel y castaño claro. El verano se divide en frío, claro y suave. Algo pasó con la configuración de mi presentación y está chueco. Este suave va acá. Miren acá que vuelvo a lo mismo, piel clara, castaños, piel clara, rubios, piel clara, castaños y medios. Miren que hay tonos que favorecen a todos. Cambia la intensidad del tono, pero si yo a una verano claro le pongo un tono de verano frío, no va a pasar nada, no se va a morir nadie, ella se va a ver bonita, él se va a ver bonito, y la idea es que, vuelvo y les digo, juegan con el color de acuerdo a la piel y de acuerdo al estado del ánimo también, porque es muy importante. El otoño, piel de tonalidad dorada con reflejos ámbars, melocotón y albaricoque es melocotón. A veces tienen numerosas pecas en su piel, ojos castaños o verdes y el cabello. Muchas personas pelirrojas y morenos de cabello castaño son de este grupo. Mírenlos acá. Suave, fuerte o cálido.
estas personas tienen estos colores favorables y estos colores no favorables. Me devuelvo para que lo veamos un poco más. Vuelvo y les digo, revisemos que hay tonos que aparecen en todas las gamas. Invierno, piel muy blanca o muy oscura. En general no tienen rubor natural en las mejillas, o sea, no se les marcan las chapas en los cachetes. Ojos marrones, cabello, suelen tener el cabello oscuro. Miremos acá. Las de cabello muy blanco también. Las personas de cabello muy blanco también entran en este grupo. Tenemos que este grupo tiene brillante, fuerte y frío. Y colores favorables y no favorables. Acá vemos que vuelve y pasa lo mismo. Hay colores que les favorecen a varios tipos de piel. Miremos colores claves que a la hora de vestir un grupo me van a servir para vestirlos o para que pueda unificar. Son tonos que van hacia los turquesas. Vemos que varias de ellas tienen turquesa. ¿Cuál es el turquesa? Este tipo de tono. Colores salmones también nos sirven mucho para miren, en verano aparecen, en otoño aparecen y en invierno aparecen. Son tonos que me favorecen a muchas personas, entonces que puedo unificar. El azul rey también es un tono que puedo usar cuando voy a vestir a varias personas. Eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho y estamos en